más concreto, es lo mejor, ¿sí? Entonces no hay un límite de hojas mínimo ni máximo. Con que no me estén poniendo que por quedar bien me estén llenando con cosas que no tienen sentido, de pronto por ejemplo, supongamos que alguien encontró funciones, ya o escogió el tema de funciones. Para la exposición a lo mejor basta que defina las funciones, nada más. Y luego que venga lo que viene después, ¿no es cierto? Pero de pronto a veces por llenar las hojas ponen definición de función, operaciones con funciones, tipos de funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le gana. Si de eso en eso no consiste el trabajo. El trabajo de pronto si alguien quiso coger aplicaciones de funciones, entonces, de pronto ahí las aplicaciones, de pronto en modelos matemáticos, en qué tipo de modelos matemáticos, eso sí, ahí sí. Pero a veces también les cuento que yo pido, digamos, el tema aplicaciones de funciones y me traen solo la teoría de las funciones y ninguna aplicación. Ahí sí es cero redondito, porque no es eso lo que pedía, pues, ¿no es cierto? O si de pronto alguien dice cómo aportan tal científico Leibniz a la matemática, y bueno, ahí está un poco de la biografía de Leibniz, cuáles han sido los aportes a la matemática, que es lo importante, pero si alguien solo me da la biografía de Leibniz y no dice ningún aporte a la matemática, entonces tampoco tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser a la par la bibliografía de Leibniz un poquito y asimismo el aporte, que sería lo más importante. El aporte que ha dado Leibniz a la matemática, por ejemplo. Eso es lo más importante. Y un poco de bibliografía, dónde nació, de pronto sus estudios, como una presentación de Leibniz, ¿no es cierto? Eso, chicos. Eso, no quiero que por quedar bien pongan 10 hojas en el documento en Word, que no voy a avanzar ni a leer nunca. Nunca voy a leer tantas hojas. Lo preciso, lo concreto, con inteligencia. Los matemáticos siempre actúan así. Para un matemático no hay que darse muchas vueltas, sino en la sencillez está lo inteligente y lo elegante de la matemática. ¿Ya? Eso, chicos. Ya. Si alguien en una página pone, pero pone, como dicen, lo esencial, suficiente. Si alguien en media página lo hace, perfecto. No me opongo a eso. ¿Ya? Ahora, chicos y chicas, si no hay más dudas, continuemos. Ahora esperemos a ver qué se me... A ver si se me... Veamos. ¿Ves? Ya. Ya, entonces veamos. La clase anterior estuvimos hablando de la continuidad de las funciones, ¿no es cierto? En intervalos cerrados, fue casi lo último que se vio. Las propiedades de la continuidad, ¿no es cierto? Ya. Habíamos dicho que las funciones polinomiales son continuas, las racionales, las radicales, las funciones trigonométricas y por supuesto continuas todas ellas en sus dominios, ¿sí? Ya. Y entonces también enunciamos el teorema de la composición de funciones, ¿no es cierto? Que es una de las herramientas más poderosas para identificar una función continua. ¿Sí? Ya, a ver, me esperan un ratito. Les abro un archivo. Ya, entonces, bueno, aquí está un ejemplo, mire, de la función tangente. La tangente de X es continua en su dominio. Por ejemplo, parte del dominio de la tangente es el intervalo menos pi medios k pi medios. Aquí está. Entonces, la función tangente es continua en el abierto de menos pi medios a pi medios, en el abierto, ¿sí? No en el cerrado. Asimismo, la función tangente es continua
en menos, por ejemplo, dice aquí menos pi medios, que sería este punto. No, aquí es menos pi medios, ¿no? Entonces sería menos 3 medios, menos 3 pi sobre 2, menos 3 medios de pi, hasta menos pi medios en este otro intervalo, miren. Pero un intervalo abierto, ahí se ve la continuidad de la función de un solo trazo de gráfico, ¿sí? Y asimismo es continua, por ejemplo, en este otro intervalo, desde pi medios a 3 medios, este intervalo que estoy tocando en este momento. Asimismo, miren ahí la gráfica. De un solo trazo le hace, ¿no? Entonces, eso es, chicos y chicas. No está complicado, ¿no es cierto? Ahora, aquí vamos, dice, a describir el intervalo o intervalos donde cada función es continua. Por ejemplo, esta función g de x es continua en los reales, excepto x en x igual a 0. En los reales, excepto en x igual a 0. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos, le agrandamos a esta función y vimos que cuando x tendía a 0 por la izquierda y por la derecha, los f de x varían entre menos 1 y 1. No había un único límite en x igual a 0. Entonces, al no existir ese límite cuando x tiende a 0 de las f de x, la función deja de ser continua en x igual a 0. Sí, entonces es continua en los reales, excepto el 0. Y los reales, quitado el 0, lo escriben como está aquí también. El intervalo de menos infinito a 0, unido el intervalo de 0 a infinito, abiertos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Esta función y igual a valor absoluto de x. A ver, esta función es la h de x, ¿ya? La h de x. Ahora, para los x distintos de 0, la h de x es igual a x por seno a la 1 sobre x, ¿sí? Es x por seno a la 1 sobre x. Y para cuando x vale 0, la función h de x vale 0. Entonces, esta función es continua en todos los reales, ¿no? ¿Y por qué dibujan aquí la función y igual a valor absoluto de x, y igual a menos valor absoluto de x? Porque veo que está usando el teorema del sándwich para decir que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es 0. Eso está usando el teorema del sándwich. Por eso le pone a la función h de x en medio de una función mayor y de una función menor. Ajá. Eso es, chicos y chicas. Bueno, aquí como digo lo vemos intuitivamente, pero ya saben ustedes cómo se tendría que hallar, ¿no? Pero, a ver, tal vez, déjenme ver, chicos y chicas. Hallémosle este tercer ejemplo formalmente, o identifiquemos formalmente la continuidad de esta función. El único punto sospechoso aquí es el x igual a 0, ¿cierto? Es el x igual a 0. En los otros puntos no hay problema en ver que la función es continua. Igualmente acá. Justo en el x igual a 0 es el punto sospechoso. Igual acá, por ejemplo, en cambio, donde están las asíntotas son los puntos sospechosos, ¿no es cierto? Donde la función, bueno, en este caso ya es afirmado que no es continua. Yeah. Pero ahora veamos cómo lo hacemos analíticamente, cómo analizamos esas propiedades o cómo verificamos que la función es continua analíticamente. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer. Vamos a tomar una hojita en Word. Ya.
A ver, empecemos con la función tangente, ¿ya? A ver, la función tangente de x. Y, por ejemplo, analicemos la continuidad en x igual a pi medios, por ejemplo. ¿Sí? Miren ustedes cómo está la gráfica de la función en x igual a pi medios. La tangente, mírenle aquí, ¿ya? Hay una asíntota en x igual a pi medios, ¿sí? Cojámosle la gráfica, ya, llevémosle. Ya, miren, ahí está. Vamos a ver por qué la función no es continua en x igual a pi medios, ¿ya? Entonces, esto es pi medios, ¿no? Ya. Primero, para que sea continua, tiene que estar definida la función tangente para pi medios. Entonces, yo les pregunto si está definido tangente de pi medios. ¿Sí o no? No. No, perfecto, porque No. esto puede dar más menos infinito, ¿no es cierto? Así suele ser. Más menos infinito suele dar. ¿Sí? Entonces basta que no cumpla una condición para decir que ya no es continua, por ejemplo, en pi medios. ¿No es cierto? Ya, no. Con el resto de condiciones. Hagamos la otra función. Cogemos, ya. Veamos esta función, ¿ya? Para el valor de 0. Para el valor de 0. Claro que si yo empiezo viendo, a ver, está definido, pregunto, ¿está definido g de 0? Miren, acá está la expresión de la función. ¿Cuánto vale g de 0? 0. 0. 0. ¿Ya? Pasó la primera condición de continuidad. Sí. La segunda condición es que exista el límite cuando x tiende a 0 de esta función g de x. ¿Sí? Para que exista este límite, tiene que existir el límite lateral derecho. Y tiene que coincidir con el límite de esta función, pero con el límite lateral izquierdo. ¿Ya? Ahora, si yo me acerco al 0 por la derecha, y si nosotros le agrandamos este gráfico, cuando estamos cerca al 0, ¿se acuerdan que alguna vez yo sí les agrandé este gráfico? Por ejemplo, le hicimos algo así. Algo así, así. Digamos que este es del 1, este es del menos 1. Y entonces le agrandamos el gráfico. En esa parte que se ve bien pegadita, ¿no es cierto? Ya habíamos tomado unos x cercanos al 0 por la derecha. Vimos que la imagen podía ser menos 1. Si vamos más cerca del x, la imagen podía ser 1, podía estar entre 0 y 1. Si nos acercamos más, bueno, ahí sí se acerca 1, ¿sí? Por este otro lado, así mismo, si cogemos otro x, la imagen ya se va acercando al 0. Miren, por esta razón, decíamos que no existía el límite, ¿no es cierto? Igual si cojo aquí una x, la f de x se acerca al 1. Si justo tomo esta x de por acá, el f de x se va al menos 1. Entonces aquí las f de x, ¿se acuerdan? Las f de x, un ratito. Si x tiende a 0 por la izquierda o por la derecha, f de x pertenece o tiende a tomar los valores entre menos 1 y 1. Imagínense.
Para que exista el límite tiene que tomar un solo valor f de x, tiene que tender a un solo valor, pero aquí tiende a infinitos valores. Entonces, chicos y chicas, este límite no existe. Listo, ya no cumplió la condición número 2, basta con que una condición falle para que ya pierda la continuidad en ese punto, ¿sí? Entonces, descontinúa en los reales. En los reales menos el 0. ¿Sí? A ver, continuo. En R menos el 0. Ya dijimos por qué, ¿no es cierto? Ya. Y ahora vamos a ver la otra función. Vamos a cogerle a la otra función y así se analiza, ¿no? Analíticamente, porque como digo, a veces el término gráfico, el método gráfico no siempre es exacto, ¿no es cierto? Ya. Listo, aquí por ejemplo, ya, vamos a ver. Dice que la función es h de x igual a x por seno de 1 sobre x cuando x es distinto de 0. Y vale 0 cuando x es igual a 0. Entonces, empezamos con la primera condición de continuidad. Existirá vamos a analizar en x igual a 0, que es el punto sospechoso. ¿Existirá h de 0? ¿Existe h de 0? Sí, ¿verdad? Acá abajo Sí. dice que h de x es igual a 0 si x es igual a 0. Perfecto. Condición. ¿Existirá este límite? El límite de h de x cuando x tiende a 0. Por lo que veo, chicos, por la izquierda y por la derecha, las imágenes de esas x veo que tienden a 0. ¿Sí? Veo que esas imágenes tienden a 0. Entonces sí existe límite, ¿no es cierto? Sí existe, yo sí veo que existe límite. ¿Ya? Y la tercera condición que es súper importante, que justo ese límite, pongámosle aquí la tercera condición, que es el límite de la función h de x cuando x tiende a 0, justo ese límite toma el valor de h de 0. ¿Sí? Esa es la tercera condición. Entonces, a ver, el h de 0 ya sabemos que es 0 por definición de la función. Ya. H de 0 igual a 0. ¿Ya? Ahora el límite de h de x cuando x tiende a 0. Miren, aquí por ejemplo, como que no hacen válido el método gráfico, entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Están diciendo que esta función h de x es menor o igual que la función, ya le vamos a poner aquí un nombre, digamos que esta sea, a ver, es fgh. Esta es la h de x. Digamos que esta función, que esta sea la f de x, la función f de x es la valor absoluto, menos valor absoluto de x, ¿ya? Luego tenemos la función h de x, que es la que estamos estudiando, y luego tenemos la función g de x, que es la que está más arriba, ¿ya? Ya. Entonces, miren lo siguiente. La función f de x
La función f de x es menor o igual que la función h de x, la función h de x menor o igual que la g de x. Ya, la f de x es valor absoluto de x, menor o igual que la h de x, que ya sabemos cómo está definida, y menor o igual que, parece que es aquí menos, ¿no? Menor o igual que la g de x, que es valor absoluto de x. Ya. Ahora, estas son las funciones que tenemos, miren. Ya, la f de x es menos valor absoluto, Y luego, ¿qué más? Son iguales excepto en un punto, que en este caso sería el 0. Ahora, el límite de esta función menos valor absoluto de x cuando x tiende a 0, vamos a calcular. Bueno, si le miramos aquí, veo que ese límite tiende a ser 0, ¿no? Igual para la otra función, ese límite tiende a ser 0. Entonces, así mismo calculamos para la otra función. Y estas funciones tienen un límite que es igual a 0. ¿Ya? Y luego esta otra función h de x, por estar en medio de esta función menos valor absoluto de x y más valor absoluto de x, esta función h de x tiene el mismo límite que las otras funciones. Y este límite, por supuesto, es 0. ¿Ya? Entonces, analíticamente se suele hacer así, chicos y chicas. De pronto, algún rato no tengan la gráfica, ¿no? Ustedes lo hacen así también. De pronto, si aquí no tuvieran la gráfica de la función menos valor absoluto de x, también les tocaría hallar el límite, ¿no? Igual si no tuvieran la gráfica de esta función mayor, que es valor absoluto de x, tendrían que hallar el límite en ese punto, y por la izquierda, por la derecha. La función es continua, ya no hace falta estar hallando los límites por la izquierda o por la derecha, ¿no? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la función valor absoluto de x, en x igual a 0 es continua, pero no es derivable. Entonces, en ese caso, toca hallar el límite por la izquierda y por la derecha. Sí, vean, continua, pero no derivable, ¿no? Ah, no, pero con ustedes todavía no vemos eso. Disculpe, chicos. Todavía nada de derivadas con ustedes. Ya. Es una función continua, ¿no? Entonces, directamente, si es una función continua, directamente se calcula el valor del límite. Sería menos valor absoluto de 0. Y eso les da 0. Igualmente aquí, como la función valor absoluto de x si es continua en x igual a 0, directamente calculan. El límite de valor absoluto de 0 es 0. Valor absoluto de x cuando x vale 0 es 0. Ajá. Porque la función es continua en ese punto. La función valor absoluto de x y menos valor absoluto de x. Pues ahí se calcula directamente el límite. Bueno. Entonces, chicos, así es como se puede hacer, o se puede determinar si la función es continua o no. Ahora, veamos acá. De pronto me toca mandar debercitos y en el horario de atención, cuando resolvamos los ejercicios, va a ser necesario en algunos casos calcular esos límites, ¿no? Calcular y hemos de ver esos procedimientos. Ahora vamos a interpretar nada más el teorema del valor intermedio. Vamos a conocer, porque eso será demostrado en análisis matemático 1.
A ver, ¿qué nos dice? Es importante que presten atención a las condiciones, a las hipótesis, porque si no se cumple la hipótesis, no se puede concluir lo que el teorema nos va a decir, ¿no? Ya, a ver, primero, si f es continuo en el intervalo cerrado AB, ¿ya? Entonces tiene que ser continuo en un intervalo cerrado. Y f de A es distinto de f de B. Miren, f de A distinto de f de B. Y K es cualquier número entre f de A y f de B. Entonces existe al menos un número C, aquí en el intervalo cerrado AB, tal que f de C es igual a K. Es decir, tal que K es la imagen de un número C que está en el intervalo cerrado AB. ¿Sí? El teorema del valor intermedio establece que para toda función continua, f, si x recorre todos los valores de a hasta b, entonces f de x también debe asumir todos los valores que están entre f de a y f de b. ¿Sí? Ahí está. Miren esta gráfica, por ejemplo. En el caso de la gráfica, para este k no solo existe un c. Veo que existen dos valores de c. Tres valores de c. El c sub 1, el c sub 2 y el c sub 3. ¿Sí? Y entonces, justamente K es la imagen del C sub 1, pero K también es la imagen del C sub 2 y K finalmente también es la imagen de C sub 3. Es decir, F de C sub 1 es igual a K, F de C sub 2 es igual a K, F de C sub 3 es igual a K. ¿Sí? En cambio, veamos cuando no se cumple las condiciones, a ver, las hipótesis. Miren aquí. Aquí está el teorema del valor intermedio y un contraejemplo en donde podemos mirar que no se cumple la hipótesis, ¿ya? Dice, si f es continuo en el intervalo cerrado AB, observemos en cambio la gráfica, f es continuo en el cerrado AB, excepto en este x igual a c. Ya. Y K es cualquier número entre f de A y f de B. Ya, tomo un número que está un número K que está entre f de A y f de B. Entonces existe al menos un número C que está en el intervalo cerrado a B. Entonces aquí no va a existir, chicos. Bueno, dice entonces existe al menos un número C en AB tal que f de C es igual a K. Entonces, a ver, aquí está como debería ser el teorema. Ya, pero en cambio, en la gráfica, como la función no es continua en el punto x igual a c, veo que no existe ningún número que está entre a y b, tal que k es la imagen de ese número que está entre a y b. Cojamos esta gráfica, un ratito a un lado para ponerle el c y todo lo demás, ¿no? Ya, aquí le ponemos. Ya. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es C. Ya. Entonces vemos que F no es continua. Ampliemos un poquito más. Si ven que F no es continua en C. ¿Por qué no es continua en C, chicos y chicas? A ver. Intuitivamente. No hay unión. Porque hay un salto. Es ¿Sí una ven? gráfica por partes. Una Sí. pregunta, doctora. Sí. Eso también tiene, o sea, esa gráfica también tendría que ver con las propiedades de discontinuidad en un punto, por ejemplo, la discontinuidad inevitable y no removible. Sí, esa es la discontinuidad evitable y no removible. Ajá. Y si daríamos otro ejemplo de Entonces, por ejemplo, aquí evitable y decimos removible. que F no es continuo en C. Ya vamos a ver, Terminemos este más, ¿ya? Ya, dice, si no es
por ejemplo, ya, como no entiende, no va a ser incómodo, pero chicos, ¿estoy grabando o no estoy grabando? Déjenme ver, no me acuerdo. Así estoy grabando. Ya. Entonces, si F no es continuo en C, entonces no puedo decir que F sea continua en el intervalo cerrado a B, ¿no es cierto? En el intervalo cerrado a B. Y entonces, chicos, puede darse lo siguiente, puede darse que no se cumpla que para cualquier número K que está entre f de A y f de B, por ejemplo, cojo este K de aquí. Este K está entre f de A y f de B, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero observe, como no se cumple la continuidad, no existe un C que pertenezca al intervalo cerrado AB, tal que ese f de C justo me dé igual a K. ¿Sí? Si usted observa, este K no tiene una preimagen. No tiene una preimagen, ¿no es cierto? Si paso una recta horizontal por K, esa recta horizontal no interseca la gráfica. Entonces, al no intersecar a la gráfica, no va a haber un punto cuya abscisa sea un valor del intervalo cerrado a B. Es decir, K no tiene ninguna preimagen. ¿Sí se dan cuenta, chicos y chicas? Cuando la función no es continua. ¿Ya? Ahora, veamos la otra discontinuidad que decía la compañerita. A ver, ya. Trazamos un sistema de coordenadas. Ya. Una gráfica, digamos algo así. Y de pronto, a ver aquí, en este puntito, aquí hay un huequito. Ya, aquí hay un hueco, no hay un salto, no hay un brinco en x igual a c. ¿Ya? Y vamos a suponer que la función está definida de A a B, pero excepto en x igual a c. Ya. Entonces esto es de f de B. Y esto es f de A. Entonces, dice que vamos a tomar un K, en cualquier número que está entre f de A y f de B. ¿Qué tal que yo justo cojo este de aquí? Este K. ¿Sí? Ese K en este caso es la ordenada de ese punto donde está el huequito, donde la función no está definida. ¿Sí? Entonces, las coordenadas de este huequito serían C, K. Ya, entonces yo les digo, y estoy segura, que este K no tiene una preimagen en el intervalo cerrado a B. Es decir, no existe un C que pertenezca al intervalo cerrado a B, tal que este f de C sea igual a K. K no tiene una preimagen, chicos y chicas. Si ven, y aquí estamos con una continuidad removible. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿esa no sería continua en C o sí? Claro. No es continua en x igual a c. No, la función no es continua en x igual a c. Ajá. ¿Ya? Ahora, chicos y chicas, tratemos de apurarnos con lo más importante, porque si no, ya. Ahora, miren, este teorema del valor intermedio suele emplearse para localizar los ceros de una función continua en un intervalo cerrado, dice. A ver, ampliémosle un poquito, si no, no van a poder ver bien la gráfica.
¿sí? De manera más específica, si f es continuo en el intervalo cerrado AB y f de A tiene signo diferente de f de B, entonces el teorema nos garantiza la existencia de por lo menos un 0 de f en el intervalo cerrado AB. ¿Por qué? Si yo tomo, por ejemplo, un k igual a 0, si yo tomo un k igual a 0, va a existir un c en el intervalo cerrado AB, tal que f de c es igual a 0, ¿sí? Y ese precisamente es el 0 de la función. Si ven, aquí tengo un 0 de la función cuando la imagen de algún punto de la función se hace 0. Ese es un 0 de la función. Esto se utiliza en métodos numéricos, se utiliza esto, chicos y chicas, ¿sí? Ya. Miren aquí que nos dice, utilizar el teorema del valor intermedio para demostrar que la función polinomial f de x igual a x cubo más 2x menos 1 tiene un 0 en el intervalo 0, 1, ¿sí? Encontrar, a ver, demostrar. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? F de x es igual a x cubo menos 2x menos 1. Debo encontrar un intervalo cerrado en donde f de a tenga un signo diferente que f de b. Ya. Veamos un documento en Word. Y aquí por simple inspección tenemos que encontrar el intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el intervalo cerrado AB, en este caso puede ser el intervalo de 0 a 1. Ya, ¿por qué el intervalo de 0 a 1? Porque f de a, que sería igual a f de 0, es igual a menos 1, reemplazando en f de x menos 1. F de b, que sería 1, es igual a 1 más 2, 3, menos 1, 2. Entonces, esto sería f de b, que sería igual a f de 1. A ver, acomodemos un poquito. Y entonces esto es igual a ver, 1 más 2, 3, menos 1, 2 me parece, ¿no? Nuevamente, f de b vale 1, 1 más 2, 3, menos 1, 2. Como ustedes pueden ver, f de a tiene signo diferente o es diferente que f de b. ¿Sí? Es diferente que f de b y también tienen signo diferente. El 1, el f de a es menor que 0 y el otro f de b es mayor que 0, si ustedes pueden ver. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a existir, por ejemplo, aquí va a existir un K, que va a estar entre, va a existir un K tal que, vamos a poner así, un K tal que, el K va a estar entre f de A y f de B. Va a estar, sí, así nomás hay que poner, K va a estar entre f de A y f de B. Pero este K, chicos y chicas, va a ser un K igual a 0, ¿sí? Porque f de A y f de B tienen distinto signo, miren. Entonces, siempre la gráfica de la función va a intersecar al eje X, entonces siempre va a haber un K igual a 0. Ahí está. Va a existir un K igual a 0, corrijamos. Esto luego se verá por el teorema de Bolzano también. Un K igual a 0, que va a estar entre f de A y f de B. ¿Ya? Tal que este K va a ser la imagen de algún valor C. K va a ser la imagen de algún valor C, donde C pertenece al intervalo cerrado, en este caso 0, 1. ¿Sí? Pero este K va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces f de C va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí acabo de demostrar que existe un 0 de la función. Un 0 de la función es un punto que está sobre el eje X, ¿sí? Y este punto justamente tiene como ordenada el valor 0.
por eso se le llama el cero de la función. ¿Sí? Listo, solo una interpretación nada más, ¿no? Miren, ya hemos demostrado. Entonces, K es el cero de la función. Vamos bien, hemos encontrado K. Ajá. Entonces, concluimos así. La función f de x igual a x cubo más 2x menos 1, esta función tiene un 0 en el intervalo 0, 1. ¿Y cuál es el 0 en el intervalo 0, 1? Sería el punto c, 0. ¿Ya? Este es el 0 de la función. Es decir, la función interseca el eje x en un punto. La función interseca el eje x en un punto. Justo es en este punto donde hay la intersección. Ajá, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas C0. ¿Por qué? La ordenada vale 0, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un 0 de la función. Ya. Ya. Entonces, chicos y chicas, ¿para qué sirve este teorema del valor intermedio? Cuando ustedes vean la materia de métodos numéricos, el método de disección para estimar los ceros reales de una función continua utiliza este teorema del valor medio, el método de disección, ¿sí? Entonces, el método de disección estima los ceros de una función utilizando el teorema del valor medio, ¿sí? Entonces, ahí está una aplicación de para qué puede servir el teorema del valor medio, ¿sí? Y aquí está una grafiquita y hecha con un software. Y aquí se ve que la función interseca, ¿no? Interseca el eje X. ¿Ya? Y entonces, ya, y el método de bisección determina ese cero de la función en forma aproximada. ¿Por qué razón? Porque hay ocasiones en que no es fácil, y muchas ocasiones en las que no es fácil determinar un cero de la función. Entonces ahí se utilizan los métodos numéricos, cuando los métodos analíticos no existen aún o son muy complicados. Ahí se utilizan los métodos numéricos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los límites infinitos. Veamos a ver nuestros objetivos aquí. Determinar límites infinitos por la izquierda y por la derecha. Encontrar y dibujar las asíntotas verticales de la gráfica de una función. Ya, entonces chicos y chicas, estos límites infinitos nos va a servir para determinar las asíntotas verticales. Alguien puede decir, ¿y para qué nomás podrá servirnos las asíntotas verticales? De pronto algo de su experiencia como estudiantes, ¿para qué nos servirán las asíntotas verticales? Por ejemplo, entre otras cosas. ¿En qué son muy utilizadas las asíntotas verticales? En la gráfica de curvas, ¿sí? Ya. Chicos, me esperan un ratito que debo tomar una pastilla, por favor. Ya me estoy pasando la hora. Tómense unos 5 minutitos ustedes para que vayan al baño y cualquier situación, ¿ya?
Bueno, chicos y chicas, continuamos, ¿no? Ya, entonces, a ver, antes de empezar con los límites infinitos, quisiera aclararles algo más, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo tengo esta función, bueno, tengo la función f de x igual a x cubo más 2x menos 1, ¿sí? Pero, a ver, vamos a cogerle a esta función. F de x igual a x cubo más 2x menos 1, ¿ya? Y entonces, supongamos que esta función tiene una ecuación cúbica asociada. X cubo más 2x menos 1 igual a 0, ¿sí? Y entonces, digamos, o sea, resolver esta ecuación cúbica y de pronto, supongamos que no se pudiera resolver por los métodos tradicionales, por métodos conocidos, ¿no? Supongamos así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar el método de disección, el cual nos permite determinar el cero de la función. Entonces, con métodos numéricos, ustedes saben que esa función cúbica, de hecho, va a intersecar en algún punto, al eje X, ¿no es cierto? Es decir, vamos a encontrar el cero de la función basados en este teorema. Vamos a encontrar el cero de la función, que sería el punto de intersección de la función con el eje X positivo. Y aquí estaría el punto C, 0. ¿Sí? Y precisamente este X igual a C es una solución de esta ecuación. El tema de la función puede ayudarnos a encontrar la solución de ecuaciones, ¿sí? Pero esas ecuaciones que no son fáciles de resolver, realmente es para todas las ecuaciones. Pero cuando podemos resolver con métodos conocidos, ¿para qué vamos a estar usando el método de disección, que es un método numérico? En especial por eso digo para que ecuaciones que no son fáciles de resolver, ¿no? Bueno, entonces, ahora ingresamos rápidamente a los límites de infinitos, que ya vimos que eran importantes, porque, por ejemplo, los utilizamos para hallar las asíntotas verticales, y hallando las asíntotas verticales, eso podemos utilizar para realizar el trazado de curvas, la gráfica de funciones, como lo diríamos, ¿sí? Ya. Ahora aquí les he puesto un material, bueno, de límites cuando tienden al infinito, cuando X tiende al infinito, miren. Aquí hay un material para las operaciones con expresiones infinitas. Aquí también les puse esta tablita con las operaciones con infinitos, ¿sí? También están aquí las indeterminaciones para que no se confundan. No vaya a ser que por ahí les sale 0 por infinito y ustedes piensan que tienen que aplicar alguna operación con infinito. No, esas ya son indeterminaciones, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver los límites infinitos. A ver, ¿qué más tenemos? Ajá, ya, bueno. Aquí empezamos con un ejemplo primero, ¿no? Por el método inductivo. Ya, entonces, miren, tengo la función 3 sobre x menos 2, ¿sí? O f de x igual a 3 sobre x menos 2. Es esta función que está de color negro, ¿no? Ya. Una función racional. Ajá, veo que tiene una asíntota en x igual a 2. Aquí le han dibujado la asíntota. ¿Qué más puedo observar? Observo, por ejemplo, si x tiende a 2 por la derecha, veo que las imágenes tienden a más infinito. Cuando x se acerca a 2 por la derecha, en x igual a 2 hay una asíntota, ¿sí?
Luego, en cambio, si X se acerca a 2 por la izquierda, miren, chicos y chicas, las imágenes veo que se van haciendo cada vez, en este caso diríamos, más pequeñas, es decir, tenderían a menos infinito, como aquí lo dice, ¿sí? En cambio, a 2 por la derecha, infinito. Ya. ¿Qué quiere decir eso? F de X decrece sin cota o sin límite cuando X se aproxima a 2 por la izquierda. ¿Sí? Este de acá. Esto de aquí abajo. F de X decrece sin cota o sin límite. Claro, cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Sí? Y en cambio acá arriba, en esta otra parte de la gráfica de arriba, en cambio dice f de x crece sin cota o sin, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, un límite en el que f de x, o sea, las imágenes, f de x crecen o decrecen sin cota o sin límite cuando x tiende a c, se llama límite infinito, chicos y chicas. ¿Sí? Límite infinito. Cuando esas f de x tienden a infinito o a menos infinito, porque también hay los otros límites, límites al infinito. O también hay los límites infinitos al infinito. Entonces, este solamente se llama límite infinito cuando las imágenes de f de x crecen sin cota o sin límite, cuando tienden a más o menos infinito. ¿Sí? Cuando x se aproxima a un valor c. Ahora miren esta definición formal. Esta definición más lo veremos en análisis matemático 1. ¿Sí? Con los delta y los épsilon. A ver qué dice. Sea f una función definida en todo número real en un intervalo abierto que contiene a c, salvo posiblemente en el propio c. Entonces es muy probable que f de c no esté definida, ¿no? Ya. Puede estar como no puede estar. La expresión, miren, el límite de f de x cuando x se aproxima a c es igual a infinito. ¿Qué significa esto? Que para toda m mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que f de x es mayor que m, siempre que x, la distancia de x es menor que delta. Bueno, yo no sé. Bueno, tal vez hacerles entender un poquito nada más, ¿no? Porque esto más lo veremos en la otra materia. Ya, entonces, a ver, vamos a hacerles entender esta definición. Ya. Vamos a coger esta gráfica. Ya. Ponemos aquí la gráfica. Ya. Entonces, dice, sea f una función definida en todo número real en un intervalo abierto que contiene a c, excepto posiblemente en c. Entonces, de pronto, que fuera definida en un intervalo abierto, un ratito. Digamos este ya, en este intervalo abierto. Ya. Ahora. La expresión, el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a infinito. ¿Qué significa esa expresión? Esta de aquí. Significa que para toda m mayor que 0, por ejemplo, cojo este m que está aquí, ¿ya? Y tengo esta función que es el mejor de los casos. Ya, entonces es un m mayor que 0, existe un delta. ¿Cómo encuentro ese delta teniendo primero el m? Trazo una paralela al eje x que pasa por m. Y esa recta paralela interseca la gráfica. En este caso, en esta gráfica, interseca en 2 puntos. ¿Sí? Aquí hay un punto de intersección. Llamamos este punto P y este punto Q de intersección.
Descompongo este punto sobre el eje X, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que se forma aquí? Un intervalo, un entorno de radio delta. Este sería el famoso delta. Y en este caso particular, también con el otro punto de intersección, descomponiéndole sobre el eje X, como en forma particular, obtenemos otro delta más. ¿Sí? Entonces, no necesariamente estos deltas coinciden. Pueden ser dos deltas diferentes y luego se coge el mínimo de los deltas. ¿Sí? Pero en este caso son coincidentes. Entonces, miren, aquí tenemos un entorno de centro C y radio delta. Un entorno de centro C, radio delta, que se lo suele denotar de esta manera. Entorno de centro C, radio delta. Y bueno, ponemos aquí arriba un asterisco para indicar un entorno reducido, es decir, que de pronto que no esté el C, ¿no? Ya que no esté el C en ese entorno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros cogemos un X que pertenece a este entorno, voy a coger un X que está en este entorno, digamos este X, ya que está acá a la derecha, puede estar a la izquierda del C. Sí, si ustedes ven, X pertenece al entorno reducido de centro C, radio delta, ya, o a ese intervalo abierto, que no contiene a C, quiere decir entorno reducido. Ya, entonces la imagen, chicos y chicas, a ver la imagen, vamos a hallar la imagen. Para hallar la imagen debo trazar una recta perpendicular al eje X y esa recta interseca la gráfica y entonces como es la ordenada de ese punto de intersección sería la imagen de f de x, ¿no es cierto? Esto sería f de x. Ahora observen cómo si la distancia de x a c es menor que delta, mayor que 0, entonces observe cómo el f de x nos quedó mayor que m. ¿Sí le ven, chicos y chicas? Esto significa que el límite de f de x cuando x se aproxima a c es igual a infinito. ¿Sí? Significa que para toda m mayor que 0, para toda, yo cogí aquí una m cualquiera, puedo coger otra m también que sea mayor que 0, ¿no? Entonces para toda m existe un delta. A partir de lo que yo escojo m, encuentro el delta. ¿Sí? Entonces aquí ya encontré un delta, en este caso es único ese delta, en otras ocasiones puede salir 2, pero hay que coger el mínimo de los deltas. ¿Sí? Tal que f de x va a ser, como ustedes pueden ver aquí, mayor que m, pero siempre y cuando la distancia del x al m, perdón, de x a c, sea menor que delta. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo cojo un x que está en este intervalo, por ejemplo, ahora voy a coger este x que está a la izquierda del C, ¿ya? Llamémosle, ya, este x. Luego hallo su imagen, hallo la imagen, digamos que sea esta la imagen. Bueno, aquí está el punto de intersección, aquí está la imagen. Ya. Entonces, claramente veo que f de x también es mayor que m, ¿ya? Siempre y cuando la distancia de x al punto C sea menor que delta y mayor que 0, ¿sí? Es decir, siempre y cuando x pertenezca a este entorno reducido de centro C y radio delta. Como ustedes ven, sí ocurre eso, ¿no es cierto? Este x está en el entorno reducido de centro C y radio delta, o está en el entorno abierto, no en el intervalo abierto de centro C y radio delta. ¿Sí? Eso significa este límite, chicos y chicas. Al menos déjenme por lo menos explicarles, ¿no? Porque sí volveremos a ver esto en análisis matemático 1. Y se hacen unas demostraciones con esto, chicos y chicas. Entonces, por lo menos que algo ya hayan escuchado este semestre.
Ya, ahora. Miren, veamos el caso donde no nos da el mismo delta, ¿ya? Vamos a ver el caso en donde no nos da el mismo delta. Por ejemplo, tengo así una función f de x. A ver, voy a suponer que aquí tengo una asíntota. Ya, y que de pronto una parte de la gráfica sea así y otra parte de la gráfica, digamos, sea así. Ya, un poquito le variamos. Y entonces quiero ver qué significa que el límite de f de x, cuando x tiende a c, este sería c, es igual a infinito. ¿Sí? Ya no me avanzó. Infinito es ahí. ¿Ya? Entonces dice que significa que para todo m mayor que 0, por ejemplo, voy a coger este m, ¿ya? Es un m cualesquiera. Para este m mayor que 0 existe un delta mayor que 0. A ver, ¿pero cuál delta? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se encuentra el delta? Se traza una horizontal paralela al eje X y esa recta horizontal va a intersecar a la gráfica, puede ser en uno o más puntos, ¿no? En este caso veo que interseca en 2 puntos. Este sería un punto. Descompongo este punto de intersección sobre el eje X, ¿sí? Y si ven la distancia de C a esta descomposición del punto de intersección, esta distancia se va a llamar delta sub 1, le voy a llamar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo considero el otro punto de intersección, digamos este es P, aquí tengo el punto Q, este punto Q también debo descomponerle sobre el eje X, ¿sí? Y observen cómo aquí se forma un nuevo delta, sería un delta sub 2. Si ven que aquí delta sub 1 es distinto de que delta sub 2. Entonces, ¿cuál delta se coge para interpretar este límite? El delta, el mínimo de los dos, ¿sí? Entonces, cogemos como delta el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2. En este caso, el mínimo, chicos y chicas, es el delta sub 1, en este caso particular, porque es el más pequeño, ¿no es cierto? Ya. Y entonces, con ese delta formo un intervalo o un entorno de centro C y radio delta sub 1. Este entorno, miren, aquí estaría C menos delta sub 1. Y luego, si a C sumo delta sub 1, estaría acá. C más delta sub 1. Sí, aquí tengo un intervalo abierto con centro C. ¿Sí? O también le llamamos un entorno reducido de centro C y radio delta sub 1. ¿Sí? ¿Sí ven eso ahí, chicos? Entonces, en este entorno reducido o en este intervalo abierto, voy a tratar de que C no pertenezca a este intervalo, ¿no? Entonces, este entorno reducido de centro C y radio delta sub 1, ¿sí? En este entorno. Entonces, aquí C no pertenece a este entorno. Ya. Ahora, si yo cojo cualquier X, una vez que ya encontré así el delta, voy a coger un X de este entorno. Por ejemplo, cojo este X de aquí, que pertenece al entorno reducido, ¿no es cierto? ¿Ya? Hallo su imagen. A ver, vamos a hallar la imagen. Ay, pero tengo que dibujar un poquito más de la gráfica, ¿no? Un ratito. Vamos a suponer que esta gráfica viene así, 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 así. Así. ¿Ya? Entonces ahora sí voy a poder hallar la imagen de este X con una perpendicular. Bueno, a mí no me sale tan bien, no estoy usando regla y estoy en la pantalla digital. Entonces aquí hay un punto de intersección. Ya es la imagen en este punto de intersección. Bueno, aquí tenemos de abscisa X
y de ordenada f de x. Ahí está. Aquí encuentro la f de x. ¿Se dan cuenta, chicos y chicas, que esta f de x que acabo de encontrar es mayor que m? ¿Ya? Entonces, si yo cojo cualquier x en este entorno reducido, a ver, voy a coger ahora otro x, ¿ya? Voy a coger este x que está acá, a ver, este de acá, ¿ya? Y entonces voy a hallar su imagen trazando una perpendicular y esa perpendicular va a intersecar a la gráfica en un punto, miren. Ya, en este punto. Descompongo este punto de intersección y este es el nuevo f de x. Se dan cuenta nuevamente que este f de x es mayor que m. Ahí está. Es mayor que m. Entonces, eso significa el límite de f de x cuando x se aproxima a c igual a infinito. Significa que para toda m mayor que 0, por ejemplo, esta m en particular, existe un delta, encontré un delta, ¿no? Ya, mayor que 0, tal que f de x es mayor que m siempre que la distancia de x a c sea menor que delta. Si ustedes ven estos x que yo cogí aquí, al estar en este entorno de centro C y radio delta, la distancia de estos x a c es menor que delta y mayor que 0. ¿Sí? Pues eso también, chicos y chicas. ¿Ya? Entonces, la interpretación del límite infinito. Ahora, eso digo, chicos, si van a continuar aquí en la carrera de matemática, tienen que tratar de entender todos estas interpretaciones, estos conceptos, las definiciones, porque esta es la base del análisis matemático. Y esto también se suele usar, puede ser hasta en métodos numéricos, en ecuaciones diferenciales. Están estrechamente relacionadas estas asignaturas. ¿Sí? Ahora, incluso esto les puede ayudar para entender algún ratito la estadística, la probabilidad. ¿Sí? Ya. Ahora, esto ya acabamos de ver. Ajá. Ahora interpretemos esto. Déjenme ver. Definición de límites infinitos, ¿no? Ahora vamos con este límite, miren. Miren este límite de f de x cuando x se aproxima a c es igual a menos infinito. ¿Vean? Ya aquí está la gráfica de un límite como el que nos está diciendo. Ah, pero solamente cuando se acerca al 1 por la derecha nomás. Ya, a ver. Sea f una función definida en todo número real de un intervalo abierto que contiene a c, salvo posiblemente en el propio c. Es decir, es una función definida, digan ustedes, sobre un intervalo abierto a b, pero que es posible que la función no esté definida justamente en este x igual a c. Puede estar como no puede estar, ¿ya? La expresión, el límite de f de x, cuando x se aproxima a c es igual a menos infinito, significa que, miren, si aquí está menos infinito, ustedes cogen aquí un n menor que 0. Cuando decía más infinito, cogen un m mayor que 0. En cambio, aquí como dice menos infinito, cogen un n menor que 0. ¿Ya? Entonces, significa que para todo n menor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que f de x es menor que n, siempre que la distancia de x a c está, o sea, menor que delta, mayor que 0. Por ejemplo, aquí vamos a interpretar esto. Tengo un ejemplo de una función. Aquí está mejor la interpretación. ¿Ya? Ah, no, este es el m, ¿no? Cuidado. Creo que estoy retrocediendo. A ver, déjenme ver. He cambiado el orden de la presentación. Déjenme ver. Sí, se me ha cambiado. Ah, no, aquí he querido definir otra cosa. Ya, entonces, chicos, para ver esto, para que se pueda entender, cojamos esta función, ¿ya? Ya, le llegamos a una hoja.
Entonces, veamos. Aquí tengo el número 1. Ya. Y voy, por ejemplo, a analizar, a ver. El límite de esta función f de x que tengo aquí, cuando queda 1, en este caso solo por la derecha, no más en este caso, ¿sí? Dice que esto es igual a menos infinito. Ya. ¿Qué significa eso? A ver, significa... Dice que para todo n menor que 0. A ver, vamos a coger este n de aquí. Si ven que n es menor que 0, ese n toman sobre el eje y toman ese n. Ya, para este n existe un delta mayor que 0. ¿Cuál es el delta? Trazo una paralela. Ahí está. Y entonces esa paralela interseca la gráfica en un punto. Llamémosle el punto P. ¿Ya? Y entonces descompongo este punto P. ¿Ya? Y entonces, desde el 1 a esta descomposición del punto P sobre el eje X, a este segmento tiene un valor llamado delta. ¿Ya? Un valor llamado delta. Entonces, se forma un intervalo de centro 1 y radio delta. ¿Sí? Entonces, sería el punto 1 más delta. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿no? Veamos, cojo un X que pertenece a este intervalo. Bueno, aquí va a ser el intervalo 1 más delta nomás, ¿no? 1 más delta. Cojo un X, por ejemplo, este X de aquí. Hallo su imagen. Ya. Este es el f de x. Y se dan cuenta, chicos, que este f de x es menor que este n. ¿Sí? Es menor que este n. Entonces eso quiere decir este límite de f de x, pero bueno, en este caso solo cuando x tiende a 1 por la derecha estamos, ¿no? Y esto dice que es igual a menos infinito. Entonces esto ocurre cuando x pertenece en este caso al intervalo de 1 a 1 más delta. Ahora, chicos y chicas, a ver, vamos a continuar. Ya. Así que vamos a determinar los límites infinitos a partir de una gráfica. Entonces aquí no calculamos nada, no solamente gráficamente. Ustedes saben que podemos hacer gráficamente, numéricamente y analíticamente. Entonces vamos a determinar el límite de cada función que se muestra en estas figuras cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Ya.
Vamos con la primera gráfica. A ver, cuando x tiende a 1. A ver, gráficamente. Si me acerco en la gráfica de la izquierda, si me acerco al número 1, por la derecha, chicos y chicas, ¿a dónde tienden las imágenes? Díganme. ¿Hacia más infinito? Eso, infinito. tiende hacia más infinito. Cada vez se hacen valores más grandes positivamente. Y si x tiende a 1 por la izquierda, ¿hacia dónde tienden las imágenes? A más infinito. Ya, Igual. muy bien, a más infinito, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se escribe eso, mire? Ya, a ver, vamos a coger esto. Bueno. A ver, aquí mismo vamos a escribir, luego le retiramos eso. Entonces digo, a ver, el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 por la derecha, ya me dijeron que es infinito, y asimismo el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, también se dieron cuenta que era igual más infinito. Y así se escribe con esa notación. ¿Sí? Ahora vamos a la otra gráfica. Borremos esto para que no estorbe. Ahora queremos hallar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿ya? De esta función f de x. ¿A qué es igual? Voy a acercar por la izquierda, acercan al 1. ¿A dónde tienden las imágenes? Infinito, ¿verdad? Yo le veo que por la izquierda, cuando se acercan al número 1, aquí está el número 1, en x igual a 1 está la asíntota, ¿no? Entonces, la función f de x tiende a más infinito. Ahora, vamos a hallar el límite de esta misma función cuando x tiende a 1 por la derecha. Ya, entonces vamos por ahora por la derecha. Cojo un X, a ver, me fui a otra, cuidado. Ya, entonces por la derecha, si me acerco al número 1, ¿a dónde tienden las imágenes? A menos infinito. Eso, a menos infinito. Ya, listo. Entonces gráficamente hemos hecho esto, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar de las asíntotas verticales. ¿Por qué vamos a hablar de las asíntotas verticales? Porque esas vamos a utilizar para hacer gráficas de funciones no elementales. ¿Sí? Porque en el primer capítulo hablamos de las funciones reales, pero de funciones elementales nada más. Ya me esperan un ratito, por favor, chicos y chicas, antes de continuar con esto.
Listo, chicos y chicas, continuamos, ¿no? Ya. Veamos, vamos entonces a definir ahora las asíntotas verticales. Ya, veamos. Hay que estar muy pendientes con las hipótesis, ¿sí? A ver, dice, sean f y g funciones continuas de un intervalo abierto que contiene a c. Dos funciones continuas de un intervalo abierto que contiene a c. Si f de c es distinto de 0, miren, esto es súper importante, y g de c es igual a 0 en cambio. ¿Sí, miren? Y existe un intervalo abierto que contiene a c, tal que g de x es distinto de 0 para toda x distinta de c en el intervalo. ¿Sí? Entonces, la gráfica de la función está dada por h de x igual a f de x sobre gx. Ajá. Entonces dice la gráfica de la función dada por esta función, dice tiene una asíntota vertical en x igual a c. Entonces para que una función o la gráfica de una función tenga una asíntota vertical, de una función, aquí veo que una función h de x, que es el cociente de dos funciones, para que esta h de x tenga una asíntota vertical en x igual a c, ¿qué necesito? Necesito que f de c sea distinto de 0. Necesito que g de c sea igual a 0 en cambio. ¿Sí? F de c distinto de 0, g de c igual a 0. Y además que g de x sea distinta de 0 para todo x distinto de c en el intervalo abierto que contiene a c. Cuando eso ocurre, entonces decimos que esta función h de x tiene una asíntota vertical y que justamente es x igual a c. ¿Ya? Entonces vamos a tomar este ejemplo que tenemos aquí y vamos a ir entendiendo con ustedes, o ustedes van a ir entendiendo el teorema de las asíntotas verticales, ¿ya? Ya. Entonces, claro que aquí no habla de una función h de x, pero sería bueno ponerle en vez de f de x, h de x, ¿no? Ya. Para que coincida este momento con el teorema y se le entienda más que nada. A ver. Bueno, entonces, vamos a ver si le cogemos. Ya. Entonces, chicos y chicas, vamos a hacer aquí rapidito esa función. Ya, aquí, a ver, el x igual a menos 1. Ya. Ahora, veamos. Que sea la función h de x, así le vamos a llamar, igual a 1 sobre 2 por x más 1. Ya. Entonces, vamos a ver. Necesito ver dónde la función, el denominador de esta función, así era, ¿no? Esta era f de x, esta era g de x. Ya. Entonces, veamos dónde g de x es igual a 0 primero. Ya, entonces, ¿qué hago? Cojo el denominador, que es la función g de x, igual a 0. Entonces, x es igual, sería 2x más 2. X es igual a menos 1. Por tanto, el c del cual estamos hablando, el c del que hablamos es el menos 1. ¿Sí?
Este es del que estamos hablando. C igual a menos 1. F de X es la función constante 1. G de X es la función 2 por X más 1. Pongámosle aquí a un ladito, ¿ya? F de X es la función constante 1. G de X es la función constante 2, perdón, la función 2 por X más 1. Hagámosle 2X más 2, ya, de una vez. Ya, entonces, estas funciones, la constante y la función lineal 2X más 2, son continuas en un intervalo abierto que contiene a C. Sí, precisamente F de X y G de X son continuas en el intervalo abierto de los reales. ¿Sí? Son continuas. En el intervalo abierto de los reales. Sería menos infinito más infinito, es el intervalo abierto, ¿no es cierto? Ya, que contiene al punto C. El punto C, que es menos 1, sí está aquí en este intervalo, ¿no es cierto? Entonces vamos verificando las hipótesis. C sí pertenece al intervalo menos infinito, infinito. Ya. ¿Qué más dice? Quiero que f de C sea distinto de 0. Entonces, a ver, f de menos 1 sería igual. Vamos a ver si es distinto de 0. F de X dice que es igual a la función constante 1. Entonces, al calcular, f de menos 1 sería 1. Y sí o no que 1 es distinto de 0. Bien, entonces tengo que f de c es distinto de 0. G de c es igual a 0. Por cómo obtuvimos el valor de c, g de 1 era igual a 2 por 2 dividido para... Un ratito, estoy copiando mal aquí. Ya. Sería... la g de x sería 2 por x más 1. Entonces, si x vale menos 1, reemplazamos aquí. En vez de x ponemos menos 1. Ya, entonces esto nos da 0. Entonces, f de c era distinto de 0. G de c igual a 0. Sí, g de c, en este caso c es igual a menos 1. G de c es igual a 0. Perfecto, seguimos coincidiendo en las hipótesis. Pero además, necesito yo que g de x sea distinto de 0 para todo x distinto de c. Para todo x distinto de c. Para todo x distinto de c. A ver, entonces, g de x es la función, a ver, g de x es la función 2 por x más 1. Digamos 2x más 1. Ya. Entonces, si c es distinto del menos 1, a ver si estamos bien. Si c es distinto del menos 1, la función g de x va a ser distinta de 0. ¿Sí? Aquí es 2x más 2, perdón, razón que digo, ¿cómo es esto? Sí, aquí es 2x más 2. Pero bueno, aquí es 2x más 1, ya. Listo, así es la función, ¿no? Ya, eco. Entonces, chicos y chicas, si este c es distinto de 1, es claro ver que la función g de x, que es 2x más 2, es distinto de 0, ¿no es cierto? Ya. Solo si x vale menos 1, la función se hace 0. Como es una función lineal, ¿sí? Es una función lineal, inyectiva, 1 a 1. Es una línea recta. Digamos algo así, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué más tenemos, chicos? Ajá.
Bueno, entonces sabemos que la función tiene una asíntota vertical en x igual a c. Entonces la función h de x definida como el cociente de f de x sobre g de x tiene una asíntota vertical en x igual a c, pero en este caso c era igual a menos 1. ¿Ya? Entonces así es como se obtienen las asíntotas verticales, chicos y chicas. ¿Sí? Asíntota vertical. Entonces, para declararle a un valor asíntota vertical hay que hacer que se cumpla todas las hipótesis, verificar todas las hipótesis del teorema, ¿no es cierto? Eso hay que verificar. No es así nomás, no es solo los valores de x para los cuales se anula la función, donde la función es el cociente de dos funciones, ¿sí? En cambio, en las gráficas de funciones elementales, ya dábamos por hecho que cogíamos el denominador g de x y igualábamos a 0 nomás. Y ya, perfecto, ahí hay una, pero eso tal vez en mental. Ya más adelante veremos unas gráficas donde, ahora aquí así, miren esta función f de x es igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1 se hace análisis que hicimos para la función se pasan asíntotas verticales, miren. Igual para la cotangente de x, las asíntotas verticales, cada asíntota, una asíntota vertical, después de pi, otra asíntota vertical, después de pi, otra vertical. Igual. Ahora, ustedes van a hacer, déjenme anotar, van a verificar, van a demostrar, ¿no? Utilizando el teorema de acá, el teorema 1.14, que la función f de x tiene asíntotas verticales. Sí, van a verificar todas las hipótesis del teorema y van a ver que x igual a 1 y menos 1 son asíntotas verticales. Entonces, ustedes van a hacer el literal B. Ustedes son chicos de matemática. Literal B de la presentación número 54. Verificar con el teorema, ¿sí? Verificar con el teorema 714. Que yo creo que el fin de semana ya les pongo un nuevo debersito, ¿no? Las rectas, copiarán por favor, rectas de x igual a 1 y x igual a menos 1 son asíntotas verticales. Ya, eso van a hacer ustedes, ¿ya? Yo les estoy tratando de enviar, en lo que respecta a demostraciones, algo similar a lo que hago en clase para que no estén muy perdidos, ¿sí? Porque vuelta, si mando algo muy diferente, están un poquito perdidos y yo mismo tengo que ayudarles a hacer. Claro que como docentes tenemos esa responsabilidad, ¿no? Pero bueno, mejor si ya ustedes con lo que ven en clase, ustedes solitos también ya pueden hacer, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Miren aquí. Ya, hagamos este ejemplo, está muy interesante. Vamos a determinar todas las asíntotas verticales de la gráfica de esta. Miren. Y ahí como ustedes ya se adelantan viendo en el gráfico, vemos una nomás. Sí, vamos a ver por qué solo hay una y qué pasa con la otra. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver un documento en Word.
Sí, hay unos videitos también que yo les he puesto de las asíntotas, ¿no? Les he puesto unos videos muy bonitos, muy interesantes, que les va a ayudar también. Ya, a ver. Entonces es la función. Falta 5 minutitos, chicos. Churros. Sí, entonces me hacen acuerdo, por favor, que la siguiente clase tenemos que empezar en la presentación 55. Ya voy a anotarlo también aquí, si no me se olvidó. Ya. Continuar la clase. Como hoy tengo 6 horas, necesito esos 5 minutitos para un ratito descansar. Entonces, vamos a detener la grabación. Entonces, más tardecito les debe compartir la grabación, ¿no?